Hay movimientos en el paddock que nacen como un simple rumor de invierno y se apagan con el paso de los meses. Sin embargo, hay otros que poco a poco empiezan a tomar forma, a encajar como piezas de un puzzle que al principio puede que pareciese incluso imposible de montar, pero que, visto con cierta perspectiva, comienzan a tener una lógica casi inevitable. Lo que se está empezando a comentar en torno a Red Bull y Ducati de cara a 2027 pertenece claramente a esta segunda categoría. Durante meses ha sido una conversación de fondo, algo que aparecía en pequeños comentarios aquí y allá dentro del paddock, una posibilidad más dentro del complejo tablero que es MotoGP, ¿no? Sin embargo, en las últimas semanas esa posibilidad pues ha ido ganando un poco más de fuerza, alimentada por varios movimientos que analizados de forma aislada podrían parecer casualidad, pero que juntos dibujan una hoja de ruta, yo creo que bastante clara. Para entender por qué esta hipótesis empieza a ser tan creíble, hay que mirar primero el contexto general del campeonato. MotoGP lleva varios años viviendo una batalla silenciosa entre dos gigantes del marketing deportivo, Monster y Red Bull. No es una guerra abierta en el sentido tradicional, pero sí una pugna constante por estar presentes en los proyectos ganadores, en los pilotos más mediáticos y en los equipos que dominan el campeonato. En ese terreno, durante los últimos años Monster ha tenido claramente la ventaja. Ducati Lenovo, Yamaha Oficial, VR46 o incluso proyectos satélites importantes han estado ligados a la marca estadounidense. Mientras que Red Bull, aunque siempre presente, ha tenido que conformarse con posiciones más periféricas dentro de la estructura competitiva del campeonato. La apuesta por KTM fue enorme, absolutamente enorme, tanto a nivel económico como estratégico. Pero la realidad deportiva nunca terminó de acompañar del todo. KTM ha sido competitiva, ha peleado por podios y ha tenido algunos momentos que podríamos decir de brillantez, pero nunca ha llegado a consolidarse como una moto capaz de dominar MotoGP de forma sostenida, ni puntual realmente. Y cuando hablamos de una marca como Red Bull, que construye su narrativa deportiva alrededor de la victoria y la excelencia competitiva, eso pues acaba siendo un problema, ¿no?, para la marca. Ahí es donde aparece Ducati, porque si hay una fábrica que hoy representa exactamente lo que Red Bull busca en términos de imagen, rendimiento y proyección global, esa es sin duda la casa de Borgo Panigale. Ducati no es solo la referencia técnica del campeonato desde hace años, aunque bueno, este año vamos a ver qué ocurre, pero los últimos años ha sido así, sino que es también además el centro de gravedad deportivo de MotoGP, ¿no? Ganar con Ducati ya no es una sorpresa, es casi la norma. La Desmosedici se ha convertido en la moto que todos quieren pilotar y en el proyecto alrededor del cual gira buena parte del mercado de pilotos. En ese contexto, pensar que Red Bull pueda intentar asociarse con el equipo oficial de Ducati deja de sonar como una locura y empieza a parecer una jugada, pues, perfectamente lógica, diríamos, ¿no? Pero claro, aquí hay otro elemento que ayuda a que esta historia tenga aún más sentido, y ese elemento tiene nombre y apellido: Marc Márquez. La relación entre Márquez y Red Bull es una de las asociaciones más longevas y reconocibles del motociclismo, ¿no? Márquez empezó a correr bajo el paraguas de la marca austriaca cuando todavía era un adolescente que, bueno, pues que soñaba, ¿no?, con llegar al Mundial, y durante más de una década su imagen ha estado profundamente ligada a la de la bebida energética. Desde sus años en el Campeonato de España, pasando por el debut en el Mundial de 125, la explosión absoluta en Moto2 y el dominio absoluto en MotoGP. Red Bull ha sido parte del universo Márquez casi de manera natural. Esa relación se interrumpió en gran medida cuando el catalán inició su nueva etapa en Ducati, una transición que implicó también algunos cambios a nivel de patrocinio personal. Pero nunca desapareció del todo el vínculo simbólico, ¿no? El vínculo que tenían un poco esas dos partes, ¿no? Como por ejemplo Marc no llevar cosas, ¿no?, de Monster más allá que cuando lo lleva con cosas oficiales, ¿no?, de Ducati, ¿no? Entonces, claro, siempre existe la posibilidad de que Red Bull vuelva a estar ligado a Márquez, ¿no?, dentro de un equipo oficial ganador. Esto tiene un atractivo enorme desde el punto de vista mediático, y eso al fin del día es lo que a Red Bull más le importa. Además, creo que hay un detalle importante que no conviene olvidar. Cuando Marc decidió abandonar Honda y empezar su camino hacia Ducati, sobre todo, no tanto en el Gresini, pero cuando pasó del Gresini al Lenovo Ducati, pues hizo un sacrificio económico considerable, ¿no? Se habló entonces de que renunció a varios millones de euros, una cifra que en algunos círculos se situaba alrededor de 2 millones o incluso algo más, Incluso algo más.
con el objetivo pues de priorizar el proyecto deportivo, ¿no? Fue una apuesta clara por volver a ganar, por reencontrarse con la competitividad que durante años había definido su carrera. Si ahora Ducati se convierte en el equipo Red Bull dentro de MotoGP, ese sacrificio económico podría compensarse finalmente. No necesariamente a través del salario del equipo, sino mediante acuerdos comerciales, patrocinios personales y una estructura de marketing que siempre ha sabido convertir a sus deportistas en auténticos iconos globales. Para alguien como Márquez, cuya marca personal sigue siendo pues posiblemente la más potente del paddock, esa combinación es absolutamente y tremendamente atractiva, ¿no? Pero si esta historia solo incluyera a Marc Márquez, pues quizás seguiría siendo simplemente una especulación interesante. Lo que realmente podríamos decir que cambia la dimensión del asunto es la aparición de otro nombre propio, que lleva tiempo orbitando alrededor de Ducati, ¿no? Pedro Acosta. El murciano representa para muchos dentro del paddock la gran figura generacional que puede marcar, pues, próxima década, ¿no? Décadas de MotoGP. Su talento, su personalidad y su capacidad para conectar pues con ese aficionado ahí que le gusta más el rollo old school, lo ha convertido en uno de los activos más valiosos del campeonato. Incluso antes de consolidarse definitivamente, ¿no? Como candidato al título. Y Pedro, al igual que Marc, durante tantos años pues ha estado formando parte, ¿no? del ecosistema Red Bull. Su carrera deportiva pues ha estado absolutamente muy ligada a la marca desde categorías inferiores y su imagen encaja perfectamente dentro del tipo de atleta que la compañía austríaca suele promocionar. Si de verdad el plan pasa por colocar a Acosta en Ducati en 2027, algo que en el paddock se da por hecho, entonces la ecuación empieza a ser muy evidente, ¿no? Dos de las figuras más mediáticas del motociclismo moderno, ambos ligados a Red Bull, unos más que otros ahora mismo, dentro del equipo más poderoso a priori del campeonato. Claro, aquí, como os mencioné un poco en directo, hace unos días tuve la oportunidad de hablar con una persona, ¿no? Muy cercana a los entresijos de MotoGP, alguien que conoce bien cómo se mueven este tipo de operaciones dentro del paddock. Evidentemente, como comprenderéis, no puedo mencionar nombres, pero sí puedo decir que la conversación dejó una sensación bastante clara, ¿no? La hoja de ruta que muchos imaginan no es una simple fantasía. Según se habló, la idea de ver a Red Bull asociada al proyecto oficial de Ducati a partir de 2027 es algo que lleva tiempo sobre la mesa, y que a día de hoy la verdad que estaría bastante más avanzado de lo que se piensa desde fuera. No significa que esté todo firmado o cerrado, porque ya sabéis que en MotoGP los movimientos de este tipo suelen depender de muchísimos factores, ¿no? Contratos existentes, acuerdos comerciales, estrategias de marca, pero, o sin embargo, sí que existe una dirección clara en la que se están moviendo varias de las piezas más importantes del tablero, ¿no? En este contexto también cobra un poco de especial relevancia un detalle que quizás ha pasado un poco desapercibido para el gran público, y es que Monster ha dejado la ruba de Superbikes, el equipo oficial de Superbike de Ducati, y la reciente asociación entre Ducati y Red Bull dentro del proyecto de motocross de la marca italiana. A primera vista puede parecer simplemente un acuerdo comercial más, una colaboración dentro de una disciplina diferente. Sin embargo, dentro del mundo del deporte del motor, estas alianzas rara vez se producen de manera aislada, ¿no? Cuando dos marcas de este calibre empiezan a trabajar juntas en un proyecto, pues hombre, suele ser porque existe una voluntad de explorar sinergias más amplias a medio plazo, ¿no? El motocross puede ser perfectamente ese primer punto de contacto, un terreno donde ambas partes empiezan a construir una relación que, si funciona, podría extenderse a otros programas deportivos mucho más visibles. Y bueno, ya os digo, como os estoy diciendo en este vídeo, que tiene mucha punta de que ser así. Mucha punta no, mucha pinta. Y claro, ese escenario, al final si ese escenario no se termina, dijéramos, materializándose en MotoGP, el impacto sería enorme, porque no estamos hablando simplemente de un cambio de patrocinador en la decoración de la moto, ¿no? Estaríamos hablando de la creación de uno de los proyectos más poderosos que se han visto en el campeonato en mucho tiempo. Ducati, que a priori no sabemos si Aprilia estará por delante ahora mismo, ¿no? Pero estos últimos años ha sido la referencia técnica dentro de MotoGP. Marc Márquez, pues uno de los pilotos más influyentes de la historia del motociclismo. Para mí el mejor piloto de la historia del motociclismo. Pedro Acosta, la gran promesa generacional del campeonato. Y detrás de todo ello, una de las marcas deportivas más potentes del planeta, ¿no? Claro, si lo juntas todo, pues te das cuenta de que es el tipo de combinación que trasciende lo puramente deportivo, ¿no? Y entra directamente en el terreno de la narrativa global de lo que es el deporte. Por supuesto, todavía estamos hablando de
de un escenario que pertenece más al terreno de las posibilidades que al de las certezas, ¿de acuerdo? MotoGP es un campeonato donde las cosas pueden cambiar muy rápido, donde los intereses económicos, deportivos y políticos se cruzan muchísimo y además constantemente. Pero también es cierto que cuando demasiadas piezas empiezan a moverse en la misma dirección, rara vez pues se trata de una simple coincidencia. Y ahora mismo, mirando con atención lo que ocurre en el paddock, cuesta no pensar que algo grande podría estar pues gestándose para el 2027. Porque si Red Bull realmente decide apostar por Ducati, no será solo un patrocinio más, será un movimiento pues estratégico, ¿no? Destinado a volver a situar a la marca en el centro del universo MotoGP. Allí donde realmente siempre han querido estar, en el lado, digámoslo claro, ganador de la historia. Si uno observa con cierta calma cómo funcionan las dinámicas del paddock, pues acaba entendiendo que en MotoGP casi nunca existe un movimiento aislado, ¿no? Las decisiones importantes suelen ser el resultado de meses, a veces años, de conversaciones. Tanteos, pequeñas alianzas que se preparan, pero por eso yo creo que lo que está ocurriendo alrededor de Red Bull y Ducati empieza a resultar francamente interesante. No porque exista una confirmación oficial, ni mucho menos, sino porque cada vez aparecen más indicios que apuntan en la misma dirección, ¿no? Y cuando en el paddock varias piezas comienzan a alinearse, pues al mismo tiempo, normalmente significa que detrás hay una, muy probablemente, estrategia bastante profunda, ¿no? Red Bull no es simplemente un patrocinador más dentro del mundo del deporte, y lo sabéis. Su forma de operar siempre ha sido diferente. La marca austríaca no se limita a colocar su logo en un carnado, busca crear historias, crear esas narrativas, ¿no? Construir, pues, me repito, narrativas deportivas, ¿no? Alrededor de atletas que representen esa filosofía competitiva, ¿no? Lo hemos visto durante años en la Fórmula 1. En distintas categorías, ¿no? En deportes extremos, ¿no? Incluso también dentro del propio motociclismo. Red Bull quiere estar asociada a talento puro, a figuras que representen una generación y a proyectos que tengan la capacidad real de dominar pues su respectiva disciplina. Pensad también en los pilotos que vienen más jóvenes de Moto3 y Moto2, ¿no? Como mencionó Mateo, Quiles y Alonso, pilotos Red Bull. Si tú ya tienes Red Bull dentro de tu fábrica como patrocinador, creo que es más fácil poder captar también a estos pilotos, ¿eh? Claro, durante los últimos años el campeonato ha estado claramente inclinado hacia Borgo Panigale, ¿no? Ducati no solo ha acumulado títulos y victorias, sino que ha logrado algo quizá más importante, ¿no? Convertirse absolutamente en el epicentro técnico del campeonato. Las otras fábricas miran hacia Ducati para entender hacia dónde evoluciona MotoGP, por lo menos en este reglamento, ¿no? Viendo, como vuelvo a decir, si Aprilia quizás ahora pues ha conseguido darles ese sorpaso, ¿no? Como se dice en Italia, ¿no? Pero claro, como cuando una marca como Red Bull pues analiza un poco dónde quiere posicionarse dentro del campeonato, pues los factores como ese dominio, la imagen que tiene Ducati y demás a día de hoy, lo utilizan mucho para analizar y para saber dónde quieren ir, ¿no? Y creo que posiblemente por ello, junto obviamente a un Marc Márquez y un Pedro Acosta, que muy probablemente sean los compañeros que tengan dentro de Borgo Panigale, pues todo tiene una pinta increíble, ¿no? Al final, para Red Bull esto al final va mucho más allá, ¿no? De solamente lo deportivo. Es el impacto, ¿no? Que puede generar también una Ducati respaldada por Red Bull, ¿no? Con una dupla de Marc y Pedro, ¿no? Porque si ese escenario, pues como digo, termina materializándose, que es muy probable, estaríamos hablando de una combinación que es que trasciende absolutamente el ámbito del paddock, ¿no? Y entra directamente dentro de la esfera absolutamente global del deporte, ¿no? Al final tienes ahí unas historias increíbles, ¿no? Marc, el camino del héroe, la pérdida por medio, la resurrección y el momento actual, ¿no? Acosta, por su parte, pues representa el futuro, ¿no? El talento explosivo que muchos consideran, ¿no? Que está destinado a dominar, pues, en el futuro el campeonato, ¿no? Si juntas a ambos bajo el mismo proyecto, pues sería de por sí un movimiento de impacto tremendo, ¿no? Hacerlo además bajo el paraguas de Red Bull posiblemente hace que se multiplique la repercusión. Y de verdad, os lo digo totalmente en serio, Red Bull tiene esa capacidad. Porque al final, lo vuelvo a decir, Red Bull son expertos en vender narrativas, en construir relatos que conecten con el público, ¿no? Que generan identidad alrededor de atletas que representan su marca, ¿no? La idea de ese Dream Team, podríamos decirlo, formado por el 9 veces campeón del mundo y el talento generacional que aspira a tomar su relevo, otra cosa es que lo consiga, pues sería en cierta moda una historia, ¿no? Perfecta para el marketing deportivo, ¿no? Imaginaros para el marketing de Red Bull lo que sería eso, ¿no? Tener en el mismo garaje dos tíos luchando por victorias y títulos mientras representan una de las marcas más influyentes del planeta, ¿no?
es que sería el negocio del siglo para Red Bull. Y ya os digo que tiene mucha pinta que así será. Además, hay un aspecto económico que tampoco puede ignorarse. El ecosistema que rodea a Red Bull es extremadamente poderoso desde el punto de vista comercial. Los pilotos asociados a la marca no solo reciben apoyo en términos de patrocinio directo, sino que también pues, se benefician de una maquinaria mediática capaz de amplificar, ¿no?, la imagen de estos a escala global. Para Ducati, al final, integrar un socio de este calibre dentro de su proyecto oficial pues, puede significar una expansión aún mayor, ¿no?, de su presencia mediática. Y para los propios pilotos, especialmente para Márquez, supondría recuperar una asociación que durante años pues, ha sido fundamental dentro de su identidad deportiva. Creo que no hay que olvidar tampoco que el mercado de MotoGP esté entrando en una fase de transformación importante, ¿no?, de cara a 2027. Hay que pensar que el cambio de reglamento técnico, con la llegada de los motores de 850, pues habrá una etapa nueva en el campeonato, ¿no? Al final, históricamente, los cambios de reglamento suelen ir acompañados de reajustes en las alianzas comerciales y deportivas. Nuevos proyectos, nuevas estrategias, nuevas apuestas, ¿no? Y en este contexto, una operación como la de la entrada de Red Bull en el equipo oficial Ducati, pues encaja perfectamente, ¿no?, dentro de ese momento de transición. Sería también la oportunidad ideal para relanzar la imagen del campeonato alrededor de una narrativa competitiva, ¿no? Imaginaros, ¿no?, cómo serían esas retransmisiones Marc y Pedro con la misma moto peleando, ¿no? Y mientras en esa pelea siempre el logo de Red Bull, ¿no? Para ellos es cine. Al mismo tiempo, claro, hay que pensar en algo que refleja algo más profundo, ¿no? La evolución del propio ecosistema de MotoGP, ¿no? Durante años las marcas japonesas dominaron tanto el aspecto técnico como el comercial. Hoy ese equilibrio ha cambiado, ¿no? Ducati se ha convertido un poco en esa referencia, seguida de Aprilia ahora mismo, y las estructuras europeas han ganado el peso, pues, que antes tenían un poco las japonesas, ¿no? La llegada de un socio global como Red Bull al proyecto oficial de Borgo Panigale reforzaría un poco más incluso esa tendencia, ¿no?, consolidando la centralidad de Ducati dentro del campeonato. Y creo que eso lo saben. No hay que olvidar que al final Monster también es el patrocinador principal de Yamaha, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, como ocurre en MotoGP, la prudencia es necesaria. Hasta que no haya anuncios oficiales, todo seguirá siendo y perteneciendo al terreno de las posibilidades. Pero lo que sí creo que parece claro, y con las conversaciones que he tenido, es que el tablero se está moviendo, si no está ya prácticamente en jaque mate, ¿no? Si finalmente Red Bull decide dar el paso y asociarse con Ducati en MotoGP, pues creo, bajo mi humilde opinión, que no será simplemente un cambio de patrocinador en los carenados rojos de Borgo Panigale. Será una declaración de intenciones. Un mensaje claro de que una de las marcas más poderosas del deporte ha decidido apostar por el proyecto que hoy representa mejor que ningún otro la ambición de ganar en MotoGP. Y si además ese proyecto tiene como protagonistas a Marc Márquez y Pedro Acosta, entonces la historia que podría empezar a escribirse en 2027 promete ser una de las más fascinantes, ¿no?, que haya vivido el campeonato en muchísimo tiempo. Y además tienes la narrativa perfecta para crear esos héroes y villanos, ¿no?, que digo siempre que le hacen falta un poco al campeonato de MotoGP hoy día. No es que uno necesariamente tenga que ser el héroe y otro el villano, pero me entendéis, ¿no? Que haya un yin y un yang, que hayan dos polos opuestos que choquen de vez en cuando, ¿no? Y que tengamos esos caracteres fuertes, ¿no?, representando ahí a una marca y a una fábrica con las mismas opciones, misma moto, luchando por todo. Sería absolutamente increíble. El campeonato lo necesita, Red Bull creo que lo sabe. No porque lo necesite el campeonato, pero si tú tienes la fórmula que hace conseguir lo que el negocio necesita, lo que MotoGP necesita, entonces tienes posiblemente el mejor business para hacer dinero a nivel mediático y a nivel todo, ¿no? Y al final los pilotos obviamente también ganan, ¿no? Este posiblemente, y no lo descartaría, puede que hubiese sido uno de los puntos importantes dentro también de la negociación de Marc Márquez, con la renovación con el Lenovo Ducati. El hecho de intentar saber en qué punto estaba todo el tema de Red Bull con ellos. Algo que, vuelvo a decir, según lo que sabemos algunos, por conversaciones que hemos tenido, parece que esa hoja de ruta está bastante clara y que está todo bastante avanzado para que así sea. Vuelvo a deciros, intentad no quedaros con cosas aisladas, intentad ver un poco la fotografía global, la fotografía general, ver el todo y de ahí intentad sacar vuestra propia conclusión. Estaré deseando escuchar esta en la caja de comentarios como siempre. En fin, como ayer tocamos este tema un poco ahí de pasada, he decidido ampliarlo, ¿no? He decidido ampliarlo un poco más, he decidido pues prepararme ahí mi pequeño texto
recogiendo las ideas para que no se quedase nada fuera, porque muchas veces simplemente improvisando después dice, ay, se me olvidó decir esto, ¿no? Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que le deis like, como siempre, las cosas que hay que pedir, que tenemos que pedir los youtubers. Suscríbete si no estás suscrito y dale a ese botón del hype que también ayuda muchísimo. En fin, familia, esto es absolutamente todo. Que tiene mucha pinta de que lo de Red Bull con Ducati va a pasar, así que vamos a ver cuando se desbloquee absolutamente todo, cuando podemos saber todas estas cosas. Os deseo a todos un día fenomenal y nos vemos en el siguiente. Chao a todos.